nos dan igual y igual 3x cuadrados más. Queremos determinar cada uno de los siguientes. Primero tenemos más. Para encontrar f de 2 queremos encontrar la salida de la función f cuando la entrada es 2. Para hacer esto, sustituiremos 2 por x en la función f. Para encontrar queremos encontrar la salida de la función g cuando la entrada es menos 2, lo que significa que sustituiremos menos 2 por x en la función g. Tenemos 3 y luego más. Que sería 3xx. So sería 4, 3 igual 1 más. Menos 2 cuadrado es 4 por 3 es igual a 12 y luego más menos 10 o solo 10 más 1. Tenemos guión igual 3. 1 más 3 es igual a 4. So más igual 4. Siguiente tenemos. Aviso, aquí la función g es la primera y la función f es la segunda. Para encontrar g de 6. Sustituyemos 6 por x en la función g, y para encontrar f de menos 3, sustituyemos menos 3 por x en la función f. Así que para g de 6, tenemos más 1. Y luego tenemos guión, que sería 3. Es importante tener cada valor de la función en paréntesis para asegurarse de que agregamos o restringamos todo el valor de la función. So, 6 cuadrado es 36, 36 por 3 es igual a 108 más. Y luego, esto sería 6 3 o menos 9. Tenemos 108 más 30 más 1 es igual a 139. Aquí tenemos, o más, que es 148. Igual 148. Siguiente tenemos x para encontrar. Sustituyemos 4 por x en la función f, y para encontrar sustituiremos 1 por x en la función g, y encontraremos este producto. Entonces, para f de 4, tendríamos 3x, que sería más 1. So f de 4 igual 8, 3, o 5 y g de 1 sería, 1 cuadrado es 1, 1 por 3 es igual a 3. Así que tienes 3 más 5 es igual a 8 más 1 igual 9, y 5 por 9 es igual a 45. So x igual 45. Y ahora por el último ejemplo hemos dividido por. Así que sustituiremos 9 hexaneutones la función y sustituiremos 10 hexaneutones la función f. Y entonces encuentre este cociente. Así que tenemos más 1. Y para tenemos 3. So 9 cuadrado igual 81. 81 por 3 es igual a 243. 9 por 5 es igual a 45. So más 45 más 1 igual 20, 3 igual 17.
243 más 45 más 1 es igual a 289 y el denominador es 17. Y 17 es un factor de 289. 289 es igual a 17 por 17, así que podemos ver el 17. 17 simplifica a 1 y por tanto esto es igual 17. Dividido por igual 17. Espero que hayas encontrado esto útil.